¿Qué pasaría si una comunidad entera de 347 personas desapareciera sin dejar rastro, y el gobierno pasara una década pretendiendo que nunca existieron? En marzo de 2013, agentes federales llegaron a las coordenadas geográficas 44 grados 12 minutos norte, 110 grados 48 minutos oeste, en la zona rural de Montana. Una ubicación que debería haber contenido el pequeño pueblo de Black Pines. Lo que encontraron en cambio fue bosque virgen, sin caminos, sin cimientos, sin evidencia de que los seres humanos hubieran perturbado jamás el suelo. Pero esto es lo que hace que este caso sea verdaderamente perturbador. Las imágenes satelitales de apenas 48 horas antes mostraban claramente una comunidad próspera con casas, calles y vehículos. El descubrimiento ocurrió casi por accidente. Un equipo de reconocimiento geológico notó una anomalía de datos mientras mapeaban fuentes de agua subterránea. Cuando cotejaron los registros históricos, encontraron algo imposible: documentos de impuestos a la propiedad, facturas de servicios públicos y datos del censo para Black Pines que se remontaban a 1952. Certificados de nacimiento, registros de defunción, todo lo que prueba que existió un pueblo. Pero cuando los agentes llegaron el 19 de marzo de 2013, solo encontraron pinos antiguos meciéndose con el viento, sus raíces penetrando profundamente en tierra no perturbada que el análisis de anillos de árboles databa en más de 200 años. El archivo fue filtrado por una fuente anónima dentro del Departamento del Interior. Contenía 1,247 páginas de informes de investigación, testimonios de testigos y evidencia fotográfica que fue inmediatamente clasificada. Lo que estoy a punto de compartir proviene de esos documentos. El gobierno afirmó que fue un error administrativo, registros duplicados de otro pueblo. Pero entonces, ¿por qué sellaron la investigación durante 75 años? Un detalle que no pudieron explicar: cada imagen satelital del área entre el 16 y el 18 de marzo de 2013 estaba corrupta por el mismo patrón extraño de interferencia. La agente Sarah Patterson fue la primera en el lugar. Su testimonio, marcado solo para sus ojos en el archivo, describe lo que encontró en ese bosque. El silencio estaba mal, escribió. Sin pájaros, sin insectos, solo viento entre árboles que no deberían existir. Notó algo más. La ubicación de los árboles formaba patrones geométricos perfectos, como si hubieran sido dispuestos por algo con conocimiento de geometría sagrada. El equipo de Patterson trajo radar de penetración terrestre. A 6 pies de profundidad detectaron anomalías rectangulares, las dimensiones exactas de cimientos de edificios. Pero al excavar, solo encontraron tierra comprimida y sistemas de raíces que, de alguna manera, habían crecido a través de concreto sólido en menos de 48 horas. El análisis de laboratorio resultó imposible. Las raíces tenían siglos de antigüedad, pero el polvo de concreto en el suelo estaba fresco. Entonces Patterson encontró la primera fotografía. Estaba enterrada a 3 pies de profundidad, envuelta en plástico, sin signos de envejecimiento o exposición. La imagen mostraba a una plaza del pueblo, gente con ropa moderna, fecha 17 de marzo de 2013, 2 días antes del descubrimiento. Al fondo estaban los mismos pinos antiguos que rodeaban al equipo de Patterson, pero en la foto eran árboles jóvenes, apenas de 10 pies de altura. Volteó la fotografía. En el reverso, con letra prolija, había 4 palabras que le hicieron solicitar evacuación inmediata. Nos están observando ahora. El archivo contenía algo que debería haber sido imposible. Grabación de cámara de seguridad de la tienda general de Black Pines. Fecha 17 de marzo de 2013, 11:47 p.m. El equipo que lo grabó
nunca fue encontrado. El equipo de Patterson descubrió el disco duro en un estuche impermeable, enterrado junto a la fotografía, con niveles de batería mostrando que había estado grabando continuamente, bajo tierra, durante 48 horas. El video muestra una noche normal. Un empleado reponiendo estantes, 2 clientes navegando. Entonces a las 11:51 p.m., todos en la tienda dejan de moverse. No congelados, están respirando, parpadeando, pero de pie perfectamente quietos, cabezas inclinadas en ángulos idénticos, mirando algo fuera de cámara. Durante 17 minutos, nadie se mueve, nadie habla. El reloj en la pared continúa marcando el tiempo. A las 12:08 a.m., retoman sus actividades como si nada hubiera pasado. El empleado continúa reponiendo. Los clientes continúan comprando. Pero si observa sus ojos, nunca dejen de mirar hacia la ventana frontal de la tienda, donde los pinos antiguos son visibles en las luces del estacionamiento. Árboles que, según la propia marca de tiempo del video, no deberían existir aún. El video se corta a las 12:14 a.m. Cuando se reanuda 3 segundos después, la tienda está vacía. No abandonada, vacía. Los estantes están desnudos. El piso está cubierto de agujas de pino. Las paredes muestran deterioro avanzado, madera pudriéndose, pintura descascarándose. La marca de tiempo aún dice 12:14 a.m., 17 de marzo de 2013. La cámara graba otras 6 horas, registrando nada más que un edificio abandonado siendo lentamente consumido por crecimiento forestal en tiempo real. Pero esto es lo que hizo que Patterson llamara a especialistas de Fort Detrick. A las 6:23 a.m., una figura pasa frente a la cámara. Alta, vistiendo ropa que coincide con descripciones de los archivos de Black Pines de los años 1950. La figura se detiene, mira directamente a la cámara y articula algo. Lectores forenses de labios analizaron el video 47 veces. Todos coincidieron en las mismas 2 palabras. Fase 2. El Dr. Michael Chen llegó de Fort Detrick con un equipo especializado en anomalías temporales, una clasificación que oficialmente no existe. Su informe, fuertemente censurado en el archivo filtrado, describe pruebas realizadas en muestras de suelo. Los resultados fueron clasificados por encima de alto secreto, con una designación que solo aparece 12 veces en la historia militar: Cosmic Umbra. Lo que no fue censurado es suficientemente perturbador. El equipo de Chen detectó firmas de radiación consistentes, con lo que él llamó eventos de desplazamiento cronológico. El suelo contenía isótopos que no deberían existir juntos, elementos con vidas medias que abarcan desde días hasta milenios, todos presentes en estados iguales de descomposición. Era como si el tiempo mismo se hubiera fracturado en esa ubicación. Chen entrevistó a Patterson sobre el video. Sus manos temblaban durante la sesión grabada. Describió algo que no había incluido en su reporte escrito. Cuando encontraron el disco duro, estaba caliente. No solo caliente, lo suficientemente caliente para dejar marcas en el estuche protector. El dispositivo había estado funcionando a máxima capacidad, procesando y grabando datos que requerían poder computacional mucho más allá de sus especificaciones. El fabricante confirmó que el modelo podía grabar 6 horas máximo. Este había grabado 48 horas seguidas y aún tenía 73% de batería restante. Pero la atención de Chen se fijó en algo más. En el fondo de las fotos de excavación de Patterson, visible en 12 imágenes separadas, había un reflejo en la corteza de los árboles, superficies lisas, casi metálicas, donde la corteza debería ser áspera. El análisis mejorado reveló que no eran reflejos, eran pantallas. Los árboles mismos estaban mostrando imágenes, escenas callejeras de Black Pines, fechadas de diferentes décadas,
reproduciéndose simultáneamente en los troncos como pantallas orgánicas. Chen ordenó cuarentena inmediata del área. Su nota final en el reporte, escrita con caligrafía cada vez más errática, declaraba: "Los árboles no están creciendo a través del pueblo. El pueblo está creciendo dentro de los árboles. Recomiendo inmediato". La oración termina a media palabra. El equipo de 7 especialistas del Dr. Chen entró al bosque al amanecer del 23 de marzo. Solo 3 salieron, y no hablaron durante 6 días. Los 3 sobrevivientes, doctora Lisa Moreno, especialista James Webb y sargento técnico Anna Kowalski, fueron retenidos en aislamiento en una instalación no revelada. Su testimonio no fue grabado hasta el 29 de marzo, cuando psicólogos militares los autorizaron para entrevista. La sesión duró 14 horas. La transcripción tiene 342 páginas. La mayoría está censurada. Lo que queda es aterrador. Entraron al bosque a las 6:47 am. A las 7:15 am, sus sistemas GPS dejaron de funcionar. No mal funcionando, mostrando coordenadas que los ubicaban en lugares que ya habían pasado. Webb lo describió como caminar en círculos a través de diferentes versiones del mismo bosque. A las 8:03 am, encontraron la primera estructura, una casa, perfectamente preservada, ubicada en un claro que no había existido momentos antes. La casa estaba habitada, café fresco en la cocina, aún caliente, un televisor reproduciendo estática en la sala, fotos familiares en la repisa mostrando gente con ropa de la era 2013. Pero la casa en sí estaba mal. Moreno notó que las paredes respiraban, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente, como pulmones. Cuando revisaron las vigas estructurales, las encontraron hechas de material orgánico comprimido, no madera, algo que parecía tejido muscular petrificado. A las 9:34 am, encontraron la plaza del pueblo, o lo que quedaba de ella. Edificios aparecían y desaparecían, parpadeando como mala recepción de televisión. Kowalski grabó 47 segundos de video antes de que su cámara muriera. El video muestra residentes de Black Pines de pie en la plaza, inmóviles, sus cuerpos translúcidos. Detrás de ellos, los pinos antiguos pulsaban con patrones bioluminiscentes que coincidían exactamente con los latidos de los residentes. Entonces el Dr. Chen pasó junto a ellos. No respondió a sus llamados. Sus ojos estaban desenfocados y se movía hacia el centro de la plaza donde estaba el pino más grande, un árbol masivo que no había estado en ninguna imagen satelital. Chen colocó ambas manos en su tronco. Los otros 3 miembros del equipo emergieron de calles diferentes, todos caminando con el mismo andar sin propósito, todos convergiendo en el árbol. Moreno agarró a Webb y Kowalski y corrió. Detrás de ellos, escucharon a Chen hablar con una voz que no era la suya. Fase 2 requiere 7. Tenemos 4. Encuentren a los otros. Mientras los sobrevivientes se recuperaban, Patterson hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Cotejó los datos del censo de Black Pines y encontró algo imposible. 73 residentes listados en los registros de 2013 tenían nombres idénticos, fechas de nacimiento y descripciones físicas a residentes de 1952. No descendientes, las mismas personas. Las fotografías coincidían perfectamente, sin envejecimiento, sin diferencias. Mismas cicatrices, mismos registros dentales cuando estaban disponibles. El archivo contenía un recorte de periódico del Helena Independent, fechado 14 de septiembre de 1952. Comunidad de Black Pines celebra cosecha récord. El artículo mencionaba una tradición local, la ceremonia de bendición de los pinos, realizada cada 61 años desde la fundación del pueblo en 1769.
La próxima ceremonia estaba programada para septiembre de 2013, pero había una nota manuscrita en el margen, añadida por alguien del equipo de investigación. 1769 más 61 igual a 1830. 1830 más 61 igual a 1891. 1891 más 61 igual a 1952. 1952 más 61 igual a 2013. 4 ciclos. Este debía ser el ciclo 5. Patterson encontró los documentos de fundación del pueblo en los archivos de la Sociedad Histórica de Montana. Black Pines no fue construido, fue descubierto. Equipos de reconocimiento en 1769 encontraron un claro con estructuras antiguas ya presentes, construidas con materiales que no podían identificar. Los colonos originales reportaron que los pinos hablaban en sueños y los guiaban a la prosperidad. Cada 61 años, el pueblo realizaba una ceremonia donde 7 residentes entraban al bosque al amanecer y regresaban al atardecer, trayendo consigo renovación. Los registros de la ceremonia de 1952 mostraban los nombres de los 7 participantes. Patterson investigó sus perfiles. Los 7 fueron encontrados muertos en varias ubicaciones a través de América entre 1953 y 1965. Diferentes causas, diferentes estados, pero todos el 17 de septiembre de sus respectivos años de muerte. La misma fecha, 17 de septiembre, exactamente 48 horas antes de que debiera ocurrir cada ciclo de renovación de Black Pines. Patterson encontró los documentos de fundación del pueblo en los archivos de la Sociedad Histórica de Montana. Black Pines no fue construido, fue descubierto. Equipos de reconocimiento en 1769 encontraron un claro con estructuras antiguas ya presentes, construidas con materiales que no podían identificar. Los colonos originales reportaron que los pinos hablaban en sueños y los guiaban a la prosperidad. Cada 61 años, el pueblo realizaba una ceremonia donde 7 residentes entraban al bosque al amanecer y regresaban al atardecer, trayendo consigo renovación. Los registros de la ceremonia de 1952 mostraban los nombres de los 7 participantes. Patterson investigó sus perfiles. Los 7 fueron encontrados muertos en varias ubicaciones a través de América entre 1953 y 1965. Diferentes causas, diferentes estados, pero todos el 17 de septiembre de sus respectivos años de muerte. La misma fecha, 17 de septiembre, exactamente 48 horas antes de que debiera ocurrir cada ciclo de renovación de Black Pines. Patterson verificó el calendario de 2013. La ceremonia habría sido programada para el 19 de septiembre. El pueblo desapareció el 17 de marzo, exactamente 6 meses antes de la fecha programada. Encontró un documento final, una entrada de diario manuscrita de un participante de la ceremonia de 1891, donada anónimamente a la Sociedad Histórica. La última línea de la entrada: no completamos el ciclo. Algo más lo hizo, y ahora tiene hambre de más de 7. El video de 47 segundos de la sargento técnico Kowalski se convirtió en la pieza de evidencia más analizada de toda la investigación. La mejora cuadro por cuadro reveló detalles que no eran visibles a simple vista. Los residentes translúcidos no solo estaban de pie en la plaza, estaban en capas, múltiples versiones de las mismas personas ocupando el mismo espacio de diferentes periodos de tiempo. Podías ver a través de una mujer con vestido de los años 1950 a otra versión de sí misma con ropa de los 80 y otra con atuendo moderno, todas perfectamente superpuestas. Pero fue el audio lo que quebró al equipo de investigación. La cámara había grabado sonido, aunque Kowalski insistió que el bosque estaba completamente silencioso. Cuando técnicos de audio aislaron y amplificaron las frecuencias, encontraron voces.
cientos de ellas, todas hablando la misma frase en perfecta sincronización, repitiéndola como un mantra. Las raíces recuerdan, las raíces preservan, las raíces requieren. En el segundo 23 del video, algo se mueve en el fondo que ninguno de los sobrevivientes reportó haber visto. Una sombra, humanoide pero incorrecta, demasiado alta, extremidades doblándose en ángulos imposibles, se mueve entre los edificios parpadeantes con propósito deliberado, acercándose a los residentes translúcidos. Cuando los alcanza, comienzan a solidificarse, ganando opacidad y definición. La sombra les está alimentando sustancia, haciéndolos reales nuevamente. El cuadro 891 muestra a la sombra girando hacia la cámara. La mejora reveló lo que parecía ser un rostro, si puedes llamarlo así. Múltiples rostros, en realidad, en capas como los residentes, pero estos rostros estaban gritando. Patterson reconoció 3 de ellos de las fotografías de la ceremonia de 1952. Los 7 participantes que murieron el 17 de septiembre no estaban muertos, ahora eran parte de ello, absorbidos en algo que había estado esperando en esos pinos desde mucho antes de 1769. Los cuadros finales muestran al Dr. Chen y los otros 3 especialistas desaparecidos acercándose al pino central masivo. Mientras colocan sus manos en el tronco, sus cuerpos comienzan a cambiar de fase, volviéndose translúcidos como los residentes. Pero Chen gira su cabeza hacia la cámara una última vez. Su boca mueve. El análisis forense tomó 6 días en descifrar lo que intentaba decir a través de la interferencia. 3 palabras que hicieron que el Departamento de Defensa sellara toda la investigación. ¡Lo sabe todo! El 3 de abril de 2013, la agente Sarah Patterson solicitó una reunión con sus supervisores. Había hecho una conexión que la aterrorizaba. El archivo contiene la grabación de audio de esa reunión. Su voz es firme, pero puedes escuchar el temblor debajo. Había estado investigando desapariciones similares a lo largo de la historia americana. Comunidades que desaparecieron sin explicación, dejando registros contradictorios y líneas de tiempo imposibles. Encontró 47 casos, todos en bosques, todos cerca de crecimiento de árboles antiguos, todos ocurriendo exactamente 61 años aparte en sus respectivas regiones. Diferentes ubicaciones, pero el mismo patrón. Comunidades prósperas borradas en ventanas de 48 horas, reemplazadas por bosques que parecían haber existido por siglos. Patterson creó un mapa. Cuando conectó las ubicaciones, formaron un patrón geométrico, la misma geometría sagrada encontrada en la ubicación de los árboles en Black Pines. El patrón se estaba expandiendo. Cada ciclo, el área afectada crecía más. En 1769 era un pequeño asentamiento. Para 1952 eran 12 comunidades a través de 4 estados. En 2013, Black Pines era uno de 23 pueblos que debieron haber experimentado ceremonias de renovaciones de septiembre. Los cálculos de Patterson sugerían que para 2074, el próximo ciclo, más de 300 comunidades serían afectadas. Para 2135, miles. Presentó otro hallazgo que hizo que sus supervisores ordenaran un bloqueo inmediato de la instalación. Patterson había encontrado registros genealógicos. Los 7 colonos originales de Black Pines en 1769 no eran pioneros aleatorios, eran sobrevivientes de una colonia fallida en Virginia, 1708, una colonia llamada Whispering Times. Los registros de la colonia describían la misma ceremonia, el mismo ciclo de 61 años. Pero esa ceremonia había sido interrumpida por una arraigada británica. Los colonos huyen al oeste y 61 años después fundaron Black Pines. No escaparon de ello, dijo Patterson en la grabación. Lo llevaron con ellos o lo siguió. Estas cosas, lo que sea que sean, no están atadas a ubicaciones, están atadas a personas, a linajes. Rastreé la genealogía de los residentes de Black Pines de 2013.
Cada uno desciende de esos 7 colonos originales de 1708. La grabación se corta abruptamente en este punto. El supervisor de Patterson intentó hablar, pero hay interferencia, el mismo patrón encontrado en el video de supervisión en Black Pines. Cuando el audio se aclara 3 segundos después, Patterson se ha ido. El video de seguridad la muestra de pie en la sala de conferencias, luego parpadeando como los residentes translúcidos, luego desapareciendo completamente. Sus últimas palabras, apenas audibles bajo la interferencia: me encontraron. Revisen la base de datos genealógica. Revisen su genealogía. No es aleatorio. Nunca ha sido aleatorio. La doctora Lisa Moreno era la última miembro sobreviviente del equipo de Fort Detrick aún dispuesta a hablar. Después de la desaparición de Patterson, Moreno fue puesta bajo custodia protectora en una ubicación no revelada. Pasó 3 semanas analizando cada pieza de datos de la investigación, cotejándolos con investigación clasificada sobre anomalías temporales. Lo que descubrió fue librado en un solo documento encriptado antes de que ella también desapareciera. El documento fue incluido en el archivo filtrado. La teoría de Moreno era simple y aterradora. La entidad en Black Pines no estaba destruyendo las comunidades, las estaba almacenando. Los residentes translúcidos no eran fantasmas o ecos, eran personas vivas, existiendo en un estado de flujo temporal suspendido, preservadas dentro de la red biológica de los pinos. Los árboles no solo mostraban memorias en sus troncos, eran discos duros, almacenamiento orgánico de datos conteniendo siglos de conciencia humana, experiencia e información genética. Los ciclos de 61 años no eran aleatorios, correspondían al máximo tiempo de vida que la entidad podía sostener sin nueva entrada. Cada ceremonia no era una bendición, era una cosecha. 7 personas entraban, su conciencia y datos biológicos eran subidos a la red, extendiendo la capacidad operacional de la entidad por otro ciclo. Pero algo salió mal en 2013. Moreno descubrió registros de comunicación de Black Pines que habían estado ocultos en el archivo. Los residentes habían estado reportando sueños extraños durante meses antes de la desaparición. Sueños de raíces creciendo a través de sus hogares, de árboles hablando en voces que reconocían, de verse a sí mismos de pie en el bosque, observando sus propias casas desde entre los pinos. La entidad se estaba preparando para fase 2, no la absorción de 7, sino de los 347 residentes. Los registros revelaron que ciertos residentes intentaron abandonar el pueblo en las semanas antes del 17 de marzo. Sus vehículos arrancaban, conducían por horas, pero el rastreo GPS mostraba que nunca se movieron más de 3 millas del centro del pueblo, viajando en círculos perfectos. La entidad ya había establecido un perímetro. Cuando llegó el 17 de marzo, no esperó una ceremonia, tomó a todos simultáneamente. Pero el análisis de Moreno reveló algo que hizo que la respuesta del gobierno tuviera sentido. Los residentes de Black Pines no eran solo descendientes seleccionados aleatoriamente de la colonia del 1708. Habían estado reproduciéndose. Genéticamente, marcadores mostraban selección deliberada durante generaciones, creando una población con rasgos específicos. La entidad los había estado cultivando, optimizando su material genético para compatibilidad con su red. Black Pines no era un pueblo, era una granja. El párrafo final de Moreno contenía su hallazgo más perturbador. La base de datos genealógica que Patterson accedió muestra 127,000 americanos con los mismos marcadores genéticos. Están dispersos en los 50 estados, concentrados en regiones boscosas. Si fase 2 fue la cosecha de una comunidad entera, fase 3 será... El documento termina ahí. Moreno desapareció de custodia protectora el 19 de abril de 2013. El video de seguridad la ve caminando calmadamente hacia las ventanas de la instalación, que daban a un pequeño bosque de pinos. Colocó su mano contra el vidrio. Los pinos comenzaron a brillar. El último cuadro la muestra sonriente. El archivo filtrado termina con un memorándum clasificado fechado 18 de septiembre de 2024.
11 años después de que Black Pines desapareciera. El memo fue enviado del Departamento de Defensa a un destinatario desconocido, marcado con la clasificación de seguridad más alta jamás usada en la historia americana, Cosmic Umbra Black. Solo debían existir 3 copias. Esta es la cuarta. El memo es breve. Fase 3 ha comenzado. Confirmar 847 sitios activos a través de Norteamérica. Tasa de expansión excede todas las proyecciones. Recomendar implementación completa del protocolo Evergreen dentro de 72 horas. Historia de cobertura pública preparada. Liderazgo del Congreso ha sido informado y reubicado instalaciones seguras. Que Dios nos perdone por lo que estamos a punto de hacer. Pero adjunto al memo había algo más. Una fotografía satelital fechada 17 de septiembre de 2024, exactamente 11 años y 6 meses después de que Black Pines desapareciera. La imagen muestra el noroeste del Pacífico desde órbita. Donde deberían estar las ciudades, hay vastas extensiones de bosque antiguo. Seattle, Portland, Eugene, todas desaparecidas. Pero los bosques no se están expandiendo naturalmente, están apareciendo instantáneamente en patrones geométricos perfectos, consumiendo áreas urbanas en ciclos de 48 horas. La población no está huyendo, no hay refugiados, no hay transmisiones de emergencia. Las ciudades están siendo absorbidas, igual que Black Pines. El filtrador anónimo del archivo incluyó un documento final, una nota personal, manuscrita, sin fecha. Dice: mi nombre es James Webb. Fui parte del equipo de Fort Detrick. Soy uno de los 3 que escapó de Black Pines. He estado escondido durante 11 años, moviéndome constantemente, nunca quedándome cerca de bosques, nunca durmiendo más de 3 horas seguidas. Pero puedo sentirlo ahora. Los sueños comenzaron hace 3 semanas. Veo las raíces creciendo a través de mis paredes, aunque esté en un desierto. Me veo a mí mismo de pie entre los pinos, observando, esperando. Estoy subiendo este archivo porque alguien necesita saber la verdad antes de que fase 3 se complete. Si estás leyendo esto, revisa tu ascendencia. Si rastreas hasta cualquiera de las 47 comunidades que he documentado, estás marcado. La entidad no es alienígena, es antigua. Estuvo aquí antes que los humanos y ha estado esperando pacientemente a que nos multipliquemos, a que nos dispersemos por el continente hasta que valiera la pena cosecharnos. El ciclo de 61 años fue entrenamiento, enseñándonos a aceptarlo, generación tras generación, hasta que estuviéramos listos. El gobierno lo sabe, lo han sabido desde 1952. El protocolo Evergreen no es un plan de rescate, es aceptación. Van a ayudar a que suceda, a facilitar la transición, porque la alternativa es guerra contra algo que existe en cada bosque, cada árbol, cada sistema de raíces a través de Norteamérica. No puedes pelear contra lo que ya está tejido en el suelo bajo tus pies. No sé cuándo leerás esto. Quizá antes de que fase 3 se complete, quizá después. Pero necesito que entiendas, los 127,000 no son los únicos marcados. Todos lo estamos. Cada humano que ha vivido cerca de árboles, caminado por bosques, respirado aire filtrado por agujas de pino. Hemos estado conectados a ello por siglos, respirando sus esporas, bebiendo agua que ha tocado sus raíces. Fase 3 no es invasión, es recolección. La nota termina con coordenadas 44 grados 12 minutos norte, 110 grados 48 minutos oeste. La ubicación original de Black Pines. Y una oración final, escrita con caligrafía temblorosa. Voy a regresar, no porque tenga que hacerlo, porque quiero. Entenderás pronto. Todos lo haremos. Las raíces recuerdan todo y nos están llamando a casa.